buenos días. Estamos a jueves 2 de mayo. Nuestra lectura está en el primer libro de Samuel, capítulo 23 y 24, en primero de Crónicas, capítulo 6, en el Salmo 54 y en Hechos, capítulo 16. Meditaremos en el primer libro de Samuel, capítulo 23, y Eli nos leerá del versículo 13 al 18. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 13 al 18. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Muchas gracias. Este periodo de persecución en la vida de David tuvo una parte de la preparación para el trono. Ya era un gran soldado, ahora necesitaba sufrir en el desierto para aprender a no confiar en los hombres, sino a confiar en el Señor. Todos necesitamos pruebas en el desierto para acercarnos al Señor y equiparnos mejor para servirle. Siempre recuerdo el testimonio de una tercera persona, pero que me llegó de uno de mis amigos más cercanos en relación a un pariente de él que se encontraba, según le había dicho, en sus años de silencio, de estar apartado, como Moisés, 40 años, huido de Faraón, cuidando las ovejas de su suegro, pero 40 años en los que su carácter estaba siendo formado para llegar al punto de reconocer que no era nada y luego iniciar otros 40 años en los que aprendería que Dios lo era todo. David también tuvo que sufrir y unos cuantos años en el desierto. Ya había obtenido maravillosas victorias, ya era el yerno del rey, ya había vencido a los enemigos en numerosas batallas. Sin embargo, Saúl le perseguía. La persecución de Saúl a David es una ilustración del conflicto entre la carne y el espíritu. Tenemos una lucha constante en nuestra vida cristiana. Satanás sabe cómo tentarnos, cómo trabajar en la vida de los creyentes, pero el Espíritu Santo nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si te encuentras en una etapa de sufrimiento, de asedio del enemigo, aférrate hoy al Señor a través de la oración, a través del contacto con su palabra. Levanta tus ojos y ponlo en aquel que es nuestro general victorioso. También la historia de David es un cuadro de la persecución de Satanás contra la iglesia de hoy. Saúl no era el rey, sin embargo continuaba reinando. David era el rey, pero aún no estaba en el trono. Satanás parece estar reinando hoy, pero Cristo es el rey, y un día subirá al trono que le pertenece por derecho. Y Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 nos describen esa maravillosa realidad que
habremos de experimentar un día cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Bueno, aquí tenemos un resumen del capítulo 23 de este primer libro de Samuel. David se entera que Keila está sufriendo, está siendo amenazada. Los filisteos están atacando la ciudad y están saqueando sus cosechas. Entonces consulta al Señor para saber si debe enfrentar a los filisteos y liberar a Keila. El Señor le responde afirmativamente y él decide ir a la batalla, pero se encuentra con que sus hombres están atemorizados. Algunos de aquellos que le acompañan están asustados y temen enfrentarse al filisteo enemigo. Entonces, ¿qué hace David? Consulta nuevamente al Señor. El Señor le asegura que entregará a los filisteos en sus manos. Y esto nos habla de la oración y la dependencia. A veces podemos tener iniciativas que pueden parecer ilusionantes y que tienen el respaldo del Señor, pero no todos los que están a nuestro alrededor lo ven de la misma manera. Pues no pasa nada, será un tiempo de orar, de buscar la dirección del Señor y de pedir que Él ponga su mano guiándonos en lo que es su voluntad. David obtiene la victoria. Atacan a los filisteos y les derrotan y liberan aquella ciudad. Pero claro, Saúl está pendiente de David y se entera de que está en Keila y planea capturarlo. Se ha encerrado, se ha metido en una ciudad. Es mi oportunidad. Pero claro, Dios no va a permitir que Saúl lo atrape. En Keila, David y sus hombres alcanzaron la victoria. Además, fueron fortalecidos por los alimentos y bienes que llevaron como el botín de guerra. Pero desafortunadamente no todos en Keila apreciaban a este gran benefactor, a David, que les había liberado. Y otra vez David se encuentra en peligro. Le llega la noticia que Saúl está tramando un plan para atraparle. La palabra del verso 9, planeaba, viene del verbo que es forjar o fraguar metales. Da la intensidad y el esfuerzo con que Saúl trabajaba en su plan de maldad. Otra vez, David consulta a través del sacerdote al Señor. David sabe que los señores, los líderes de Keila, cederán a la tentación de entregarle a Saúl. Aún estando en la voluntad de Dios, no siempre encontramos la esperada gratitud. Y esto les pasó también al Señor. ¿Recordáis cuando sanó a los 10 leprosos? En Lucas capítulo 17 dice que solo uno regresó y el Señor preguntó, ¿no eran 10? Los 9, ¿dónde están? Y tristemente a veces en la vida cristiana, cuando trabajamos en la obra social, cuando tratamos de servir a las personas, no siempre vamos a cosechar la esperada gratitud. La gratitud viene de la gracia y caracteriza la vida de los redimidos. En Hebreos capítulo 12 y el versículo 28 dice la palabra: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esto es lo que se espera de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Hemos recibido un reino inconmovible. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos? Ahora, es un hecho que muchas obras buenas pasan inadvertidas y sin agradecimiento. Pero eso no debe desanimarnos. Nosotros servimos por gratitud al Señor.
aunque las personas no nos sepan agradecer. A pesar de una llegada tan maravillosa y de tanta bendición para la ciudad de Keila, hay algunos que miran a David como rebelde contra el rey, que era una impresión equivocada y que solo se habrá de corregir con el lento paso del tiempo. Y entonces David tiene que irse al desierto de Sif. Se refugia en el desierto. Allí lo visita su amigo y le asegura que no tema a Saúl, que no tema a su propio padre. David ahora en el desierto está en un lugar donde no hay habitantes, solo algunos animales pastaban, no faltaban allí lugares de difícil acceso. La palabra significa precisamente fortalezas. El desierto de Sif quedaba a unos 20 kilómetros al sudeste de Keila y todavía al sur de Hebrón, donde antiguamente había vivido Abraham. Su lugar especial en este desierto se llamaba Ores, en el verso 15, y es una palabra que describe un bosque tupido o quizá un chaparral. Hoy no hay evidencia de estas cosas en ese territorio, pero claro, el panorama en Israel ha cambiado muchísimo en estos últimos 2000 años. David había estado en Keila, palabra que significa lugar encerrado o fortaleza, pero para David su refugio no estaba allí. Él encuentra su fortaleza en la palabra, en el ánimo que le da su gran amigo Jonatán, que viene a fortalecer su mano en Dios. Y esta es una frase que se usa en el acto de ayudar, de restaurar, de animar. Y la fuente de su ánimo sería Dios. El Salmo 27:14 nos habla precisamente de fortalecer nuestro corazón en el Señor. En Isaías 35:13 habla de fortalecer las rodillas endebles. En Dios encontramos la fortaleza necesaria para enfrentar situaciones difíciles. Y qué maravilloso es cuando esas situaciones difíciles las afrontamos con la compañía de amigos espirituales que nos alientan, que nos confortan, que nos consuelan. Estos días hemos estado hablando acerca de la soledad. Qué triste es cuando una persona se siente sola en el sentido de estar abandonada. Vuelvo a recordarlo, nunca estás abandonado por Dios. Él no nos deja solos, pero a su vez busca personas, abre tu corazón, suple necesidades, desarrolla una vida de oración por otras personas y vas a encontrar que Dios te abre puertas para tomar contacto con ellos, para estar dispuestos a servir, a dar, a bendecir. Y rápidamente, sin duda alguna, encontrarás personas que serán esos compañeros de los que habla el Salmo 119. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y hay otro versículo en ese salmo que dice, los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he confiado. Amistad y lealtad. La relación entre David y Jonatán es un ejemplo de esto, de estas dos palabras hermosas. Amigos leales. Jonatán apoyó a David incluso cuando su propio padre, el rey Saúl, lo perseguía. Valoremos la lealtad, el apoyo mutuo, que haya gratitud en nuestros corazones y en nuestra vida espiritual. Padre amado, gracias te damos por las lecciones preciosas de tu palabra. En medio de la traición y la ingratitud, David encontró un corazón con el cual podía comunicar y compartir, encontrar aliento y consuelo. Oh Dios, que podamos encontrarlo nosotros también
en nuestros hermanos en la fe, en aquellas personas que te aman y te temen y que se alegran de ver que te amamos y te tememos también. Danos buenos amigos, leales y sinceros y santos para gloria de tu nombre. Lo pedimos hoy por Cristo Jesús. Amén. Mañana cerramos esta semana, inicio del 5.º mes del año. Manteneos bendecibles.